Bienvenida, bienvenido a esta exploración de hoy. Tenemos sobre la mesa unos fragmentos, bastante intrigantes de un texto, el Evangelio de Bernabé. Nos ha llegado la versión italiana y nuestra idea aquí es, meternos de lleno en la historia que cuentan estos pasajes. Vamos a mirar las ideas clave y sobre todo intentar captar esa perspectiva tan particular que ofrece sobre eventos que, conocemos de otra manera, ¿no? Es una visión muy diferente. Así que vamos a sumergirnos en esta versión. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención aquí? Exacto. Lo primero, y es un impacto directo, es que nos presenta una versión completamente alternativa de la pasión y la crucifixión. Se desmarca, de los evangelios canónicos. Y es fundamental, como dices, tratarlo como lo que es, una fuente muy específica, con su propia narrativa, su teología particular. Ya. El punto de partida ya es, sorprendente. Marca una diferencia radical desde el principio. Vale, pues vamos a desgranar eso. El texto empieza diciendo algo que, choca frontalmente con lo habitual. Jesús no llega a ser capturado en el huerto. Mm. Dice aquí que justo antes lo arrebatan al tercer cielo. Unos No ángeles. solo eso, añade algo con unas implicaciones, enormes, que Jesús no morirá hasta el fin del mundo. Claro, Esto ya lo cambia todo, ¿no? El clímax de la historia que conocemos. totalmente. Y esa no captura, y la idea de que sigue vivo hasta el fin, es solo el principio del giro más fuerte. En la narrativa dice que quien fue arrestado, juzgado y crucificado no fue Jesús, Ah, no. ¿Y quién fue entonces? fue Judas Iscariote. El texto lo explica de una forma muy concreta. Dios interviene y hace que Judas cambie físicamente. Que cambie. Sí, que adquiera un parecido facial, la voz, todo igual a Jesús. Tan perfecto, tan idéntico, que todos se confunden. Los soldados, las autoridades, todos. Ostras. Creen que han cogido a Jesús. Y claro, entregan a Judas, a Pilatos. Es una sustitución divina en el meollo del asunto. Para un momento, porque esto es fuerte. La semejanza es tan total, según dice aquí, que no solo engaña a los enemigos, No. engaña a los suyos. A la Virgen María, a los apóstoles. Ellos creen que el que está ahí, siendo juzgado y crucificado, es Jesús. Exacto. Que la propia madre y los más cercanos no puedan distinguirlo, es un elemento narrativo, muy potente. Y desconcertante, la verdad. Absolutamente. Es un pilar de esta versión. La idea de un engaño divino tan profundo que afecta incluso a los más fieles. Luego veremos que tiene un propósito teológico. Claro. Pero por ahora quedémonos con eso. Jesús elevado al cielo, a salvo, y Judas, transformado, ocupa su lugar en la cruz. Esta suplantación es el eje de todo. Entendido. Vale, seguimos con la historia. El texto pasa a describir qué ocurre después de esa crucifixión, la de Judas bajo la apariencia de Jesús, y nos pinta una escena de duelo tremenda. Ujú. María, la madre, aunque cree que la sentencia es injusta, se dirige a los discípulos, a los parientes, y les pide algo terrible: Sí, que olviden a Jesús, que dejen atrás el recuerdo de un profeta tan santo que, sin embargo, ha muerto, según creen ellos, de forma ignominiosa, crucificado. Es un momento de dolor y confusión total. sí, esa escena es clave. El texto insiste en que Dios entendía perfectamente ese dolor, esa confusión de los discípulos. Menciona a Bernabé, el supuesto narrador, Ajá. como uno de los que estaba hundido en la tristeza. Sufría muchísimo por la muerte de Judas, pero creyendo que era Jesús. Claro, es que es lógico. El relato dice que tenían un vivo deseo de verlo resucitar. Se agarraban a esa esperanza. Y todo ese estado de duelo basado en un error inducido por Dios, según el texto. Prepara el terreno para lo que viene después, ¿no? Exacto. Es el caldo de cultivo emocional para el siguiente giro. Prepara psicológicamente para la revelación. Y aquí es donde la trama da otra vuelta, ¿verdad? Toda esa angustia, esa confusión, tiene que resolverse de alguna manera. Creer que tu maestro ha muerto así, sabiendo que es un error, ¿cómo se deshace este nudo? Pues otra vez, con intervención divina directa. La narración sigue. Los ángeles que cuidaban de María suben al tercer cielo. Ahí está Jesús con otros ángeles. Y le cuentan todo. El dolor de su madre, la desesperación de los discípulos, la creencia general en su muerte terrible. Le pintan el cuadro completo, vamos.
Me imagino la reacción de Jesús al oír eso, sabiendo que en parte es por el plan divino. ¿Qué pasa entonces? Pues Jesús le expresa a Dios su deseo de volver. Quiere consolar a su madre, a los discípulos. ¿Lógico? Y Dios, a quien el texto siempre llama lleno de misericordia, aunque ponga estas pruebas, pues accede. Ordena a 4 ángeles concretos, Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel, nombres conocidos, Sí. que lleven a Jesús de vuelta, a la casa donde estaba María, en Jerusalén. Pero, ojo, hay una condición. Estará allí oculto 3 días. Solo será visible para los que creen firmemente en su doctrina. Ah, o sea, no es una aparición pública. No, no. Es un consuelo privado, para el círculo íntimo. Un regreso, casi secreto. ¿Y cómo describe la aparición? El impacto debió ser brutal para ellos. La descripción busca transmitir algo majestuoso, ¿sabes? Sobrecogedor. Dice que Jesús aparece rodeado de esplendor en la habitación donde estaban todos, llorando. El texto es muy específico con quienes estaban. María, sus 2 hermanas, Marta, María Magdalena, Lázaro. Al que había resucitado, ¿no? Según otros relatos. Ese mismo. Y Bernabé, el narrador, y Juan, Jacobo y Pedro. Al verlo así, con esa luz, vivo, el impacto es tal que todos caen al suelo como muertos. Del puro pavor. El shock es total. Hombre, pasar de llorar una muerte horrible a ver esa figura radiante es que no me extraña. El texto dice que Jesús tiene que calmarlos, ¿no? Efectivamente. Primero levanta a su madre, luego a los demás, les dice algo como: «No temáis, soy yo, vuestro maestro. No lloréis más, que estoy vivo, no muerto, como creíais». Ya. Pero aún así, el texto añade que se quedaron como fuera de sí un buen rato, intentando asimilarlo. La disonancia tenía que ser tremenda. Normal que pasado el primer susto empezaran las preguntas. La confusión no se iría tan fácil. ¿Alguien se atreve a preguntar? Sí, es María, la Virgen. Aún recuperándose, dice el texto que, entre grandes gemidos, y le plantea a Jesús la pregunta del millón. Vamos. A ver. Le dice: «Hijo mío, si Dios te dio poder para resucitar muertos, ¿por qué permitió que tú sufrieras una muerte tan cruel y vergonzosa? Una muerte que nos ha deshonrado a todos, que ha puesto en duda tu mensaje, que nos ha dejado hundidos. Es la pregunta clave. ¿Por qué tanto sufrimiento si se podía evitar?». Directa al corazón del asunto. ¿Y qué responde Jesús? Según este evangelio, claro. ¿Cómo justifica todo esto? Jesús abraza a su madre, la consuela y le reafirma el mensaje principal. «Créeme, madre, te aseguro, que nunca he muerto». Insiste en que Dios lo ha preservado y lo hará hasta casi el fin del mundo. Pero sabe que solo con palabras no basta. Así que para demostrarlo, para dar un testimonio irrefutable, pide a los 4 ángeles que lo trajeron, Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel, que se muestren. Que se aparezcan. Sí, que se manifiesten allí mismo y cuenten cómo fue de verdad lo de Judas. Recurre a testigos celestiales. ¿Y cómo es esa aparición? Otro susto. Pues sí, otro susto, y de los buenos. Los ángeles aparecen, pero su brillo es insoportable. El texto los llama 4 soles deslumbrantes. Madre mía. El efecto es inmediato, todos otra vez al suelo, aterrados, como muertos. Por segunda vez, la presencia divina o angélica en estado puro es demasiado para los humanos en esta historia. Parece que hace falta. Como un filtro, ¿no? Para que los humanos puedan asimilarlo. Justo. Jesús interviene otra vez. Les da a los ángeles 4 velos, para que se cubran la cara y bajen la intensidad del brillo. Ah, vale. Solo así, velados, pueden su madre y los discípulos aguantar su presencia y escuchar lo que tienen que decir sin desmayarse del miedo. Una vez que se calma un poco la cosa, Jesús los presenta formalmente. Dice quién es cada uno y qué hace. Gabriel, el de los secretos de Dios; Miguel, el que lucha contra los enemigos; Rafael, el que recibe las almas; y Uriel, el que tocará la trompeta en el juicio final. Les da autoridad, claro. Exacto. Mucha solemnidad antes de que hablen. Y una vez presentados, y con velo, ¿qué dicen los ángeles? Pues cumplen la orden de Jesús, le cuentan a María y a los demás lo que Dios les mandó hacer. Confirman punto por punto lo que Jesús ya había dicho, que fue Judas, por orden divina, quien sufrió esa transformación física, adoptando la apariencia y la voz de Jesús, y que fue él, Judas, el que acabó crucificado. Y dicen por qué Judas, como un castigo para él. El texto sugiere eso, sí, aunque no en estos fragmentos exactos, pero se entiende que es una especie de justicia divina. Judas había traicionado a Jesús y su propio plan se vuelve contra él. Una ironía trágica, vamos.
Vale. Llegados a este punto, con Jesús vivo y los ángeles confirmando la historia, la confusión principal parece resuelta. Pero queda el tema del sufrimiento, ¿no? El porqué de todo ese dolor para los creyentes. Justo ahí. Y aquí es donde entra Bernabé, el narrador. Le pide permiso a Jesús para preguntar, recordando que solía hacerlo durante su ministerio. Ajá. Jesús le da permiso, claro. ¿Y qué pregunta Bernabé? Me imagino que va directo al porqué del sufrimiento. Exacto. La pregunta de Bernabé es teológica pura. Le dice, con respeto, Maestro, si Dios es tan misericordioso, ¿por qué nos ha atormentado así? ¿Por qué nos hizo creer que habías muerto de esa forma tan terrible? ¿Por qué dejó que tu madre sufriera hasta casi morir? Y sobre todo, ¿cómo permitió que tú, su profeta santo, quedaras expuesto a la infamia, a la vergüenza de que te creyeran muerto en una cruz entre ladrones? Aunque ahora sepamos que era Judas. Es la pregunta sobre la justicia de Dios, ¿no? ¿Por qué el sufrimiento de los buenos y esa mancha en la imagen de Jesús? Es la pregunta clave, desde luego. Si era un plan divino, ¿por qué tan doloroso y confuso para ellos? ¿Por qué esa afrenta, como dice el texto, sobre la figura pública de Jesús, aunque el cuerpo no fuera el suyo? ¿Qué explicación da Jesús a esto, según leemos? Pues la respuesta que le atribuye el texto a Jesús es compleja. Tiene como dos partes, dos justificaciones. Primero, habla del sufrimiento de los discípulos y de María. ¿Vale? Argumenta que Dios, por su pureza, su justicia, no tolera ni la falta más pequeña en la gente que ama especialmente, sus siervos. Y en este caso, según esta visión, el amor que María y los discípulos sentían por Jesús era, bueno, demasiado terrestre y humano. ¿Cómo? ¿Demasiado humano? Sí, como con un apego personal, quizás no del todo espiritualizado. A los ojos de Dios, tal como lo pinta este evangelio, claro. Entiendo por dónde va. Sugiere que había una imperfección en su amor, algo así, y el sufrimiento era para corregirlo. Eso es. Jesús explica, según el texto, que Dios en su misericordia, que aquí parece un poco severa la verdad, quiso castigar ese afecto imperfecto aquí, en vida. El dolor de creerlo muerto así, la angustia, serviría como una purga, una purificación para que no tuvieran que pagar por esa pequeña falta, ese amor demasiado humano, en el infierno. Es un castigo aquí, para salvarlos después. Una prueba dura pero necesaria para ellos, desde esta óptica. Una justificación. Bueno, potente. El sufrimiento como pedagogía divina. Pero has dicho que había otra razón. ¿Cuál es? La segunda razón es quizás más particular de este texto. Tiene que ver con cómo se percibía a Jesús públicamente. Jesús explica que, como mucha gente, erróneamente según este evangelio, lo había llamado Dios o Hijo de Dios, había un riesgo para el futuro. En el día del juicio final, los demonios podrían burlarse de Jesús por haber permitido que le vieran esos títulos divinos que, para este texto, no le correspondían. A ver si entiendo. Para evitar que los demonios se rieran de él en el juicio por títulos que él no aceptaba. ¿Y qué tiene que ver eso con la cruz? La conexión es que, para evitar esa posible burla futura, Dios prefirió que la figura de Jesús, aunque fuera Judas transformado, sufriera la afrenta, la humillación, de la crucifixión aquí. Ya. La humillación pública, la muerte vergonzosa asociada a su nombre, actuaría como un escudo, como una forma de contrarrestar esas futuras burlas o acusaciones demoníacas. Es como si la infamia en la tierra anulara el pecado de haber sido llamado Dios por los hombres. Una lógica curiosa, ¿no? La humillación terrenal como vacuna contra la burla celestial. Algo así. Y esta explicación termina con algo muy concreto sobre el futuro. El texto pone en boca de Jesús que esta afrenta, esta confusión sobre quién murió y quién era él realmente, seguirá en el mundo. Para siempre. No, no para siempre. Durará hasta la llegada de Mahoma, el mensajero de Dios. Y dice claramente que Mahoma, cuando venga al mundo, sacará de semejante error a todos los que creen en la ley de Dios. Vaya. Es muy importante entender esto. Esta mención a Mahoma y el papel que se le da no es algo pegado. Es parte de la estructura teológica y del final de la historia de este Evangelio de Bernabé. Presenta una visión de la historia religiosa donde unos corrigen los errores de otros. Bueno, hemos recorrido estos pasajes y las ideas son, desde luego, muy singulares. Chocan con lo que estamos acostumbrados. Si resumimos, Jesús no es crucificado, lo sustituye Judas por obra divina, este engaño afecta a todos, incluso a los más cercanos, y tiene un doble fin:
purificar su amor demasiado humano con el dolor y evitar problemas futuros sobre la divinidad de Jesús en el juicio. Exacta. Y todo con la idea de que la verdad final la aclarará Mahoma. Eso es. Es una relectura total. Más allá de si el texto es auténtico o no, que eso es otro debate larguísimo. Claro. Lo interesante de ver fuentes así es que nos recuerdan la diversidad que ha habido siempre. Múltiples interpretaciones, tradiciones, textos. Sobre las mismas figuras y eventos. Sí, es verdad. Estudiar estas variantes nos ayuda a entender cómo se crean las narrativas religiosas, cómo cambian, cómo compiten a veces, y cómo responden a distintos momentos históricos o teológicos. Abre una ventana a esa complejidad. Sin duda. Y para dejar una idea ahí flotando, algo para pensar después de esto, el texto pone la corrección final del error sobre la crucifixión en la figura de Mahoma, que vendrá después. Ujú. Pensando en eso, ¿qué nos podría decir esta conclusión tan específica sobre el posible origen del texto, o sobre la gente a la que iba dirigido, o los objetivos de quienes lo escribieron o difundieron? Buena pregunta. Es una pregunta que nos deja pensando en cómo se cruzan las tradiciones religiosas, cómo se ven unas a otras, en fin, una cuestión que ahí queda abierta.